¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal táctico. En esta ocasión hablaremos sobre 7 fundamentos básicos para realizar un disparo correcto y con la mayor precisión posible. El primero es la posición, que se refiere a la posición corporal que debemos tener frente a el encare del arma. El segundo fundamento nos habla sobre el agarre o empuñadura para tener un mejor control del arma y del retroceso del arma. El tercer fundamento nos habla sobre la alineación de nuestros órganos de puntería frente al objetivo. El cuarto fundamento sobre el enfoque que debemos tener en respecto a nuestro objetivo y nuestros órganos de puntería. El quinto fundamento habla sobre el control de nuestro dedo sobre la cola del disparador o gatillo. El sexto fundamento nos explica sobre la respiración, el control de nuestra respiración. Y el séptimo y último fundamento nos habla sobre el control de nuestras emociones, que es algo muy importante, a través del cual controlaremos el resto de los fundamentos. A tomar en cuenta que estos fundamentos que veremos hoy día son la base esencial para comenzar a partir de aquí a construir el resto de nuestras habilidades en cuanto al manejo y el control de nuestra arma corta o larga. En esta ocasión la veremos con un arma corta. Yo utilizaré para las prácticas una réplica de Airsoft a gas. Ahora, sin más que decir, iremos a poner en práctica este entrenamiento, ¿sí? El primer fundamento es la posición. En la posición tenemos dos posiciones más básicas para el disparo de pie, que serían la posición isósceles, que se refiere a nuestros pies abiertos a la anchura de nuestros hombros. Va abierto a la anchura de nuestros hombros, con la punta de los pies y de los talones, mirando al frente y el cuerpo relajado, ¿sí? La actitud corporal es erguida. Lo único que vamos a hacer en esta posición, una vez que abrimos a la anchura de los hombros, es doblar levemente la rodilla. Si lo ponemos a un costado, lo que vamos a hacer en la rodilla es solamente un poco y doblar la rodilla. No exageramos, desafogo lo quedamos completamente erguidos. Solamente doblamos un poco. Esto nos va a ayudar en lo que es la estabilidad de la posición. Esto es para la posición isósceles, ¿sí? A partir de esta posición, el cuerpo va erguido y desde aquí encaramos nuestra arma. Luego, la segunda posición es la posición Weaver. La diferencia con la posición isósceles es que tenemos un medio paso adelantado en uno de nuestras piernas. En este caso, como yo soy derecho, soy tirador derecho, la pierna izquierda es la que voy a adelantar medio paso y también voy a flexionar levemente las rodillas. En una posición debemos mirar 3 características. Una, que haya estabilidad, que haya equilibrio y que haya facilidad de desplazamiento, que pueda desplazarme a cualquiera de los lados de forma rápida y fluida. Esta es la posición, el primer fundamento. Segundo fundamento, que es la empuñadura o el agarre. En la empuñadura y agarre es uno de los fundamentos muy importantes porque a través de él lo que haremos nosotros es controlar el retroceso de nuestra arma, ¿sí? Vamos a comenzar con esta parte trasera que se denomina también la cola de castor. Nuestra mano lo que haremos es llevarla hasta el final de ella para tener un control de su retroceso. La llevamos hasta el final. Esto es un mal agarre. Envolvemos completamente con nuestros dedos y nuestro dedo tirador lo mantenemos aquí erguido, ¿sí? Nuestra forma de agarre es aquí. Luego tenemos esta parte que tenemos que controlar. En esta parte vamos a utilizar nuestra mano izquierda. Lo que haremos es un ejercicio muy simple. Vamos a bajar nuestra mano izquierda, colocar
nuestro dedo apuntando hacia adelante y lo único que vamos a hacer es levantarle. ¿Cómo apuntando? Con la punta de nuestro dedo. Si nos damos cuenta ahora, cuando llevamos el arma, lo único que vamos a hacer es llevarla hacia acá. ¿Sí? Nuestros dedos envuelven completamente y nuestra empuñadura queda de esta forma. Con nuestra mano de apoyo, lo que hace nos garantiza un control en esta parte de nuestra arma cuando se realicen los impactos. Nuestra mano tiradora reposa. Existe siempre una pregunta en cuánto de fuerza voy a aplicar en cada una de nuestras manos. En nuestra mano tiradora, yo soy diestro, mi mano tiradora es la mano derecha, o mi mano fuerte también llamada, voy a aplicar una fuerza mediana, lo suficiente como para mantener un agarre firme del arma. ¿Sí? Voy a agarrar firmemente mi arma o réplica, y la mano izquierda, en este caso, va a ser mi mano de apoyo. En ella voy a apoyar. Y en esta mano voy a ejercer en los dedos la mayor presión, porque voy a afirmar el otro lado. Voy a afianzar el otro lado. Entonces, cuando desplazo, cuando agarro, en esta mano voy a ejercer el doble de presión de lo que hago en mi mano tiradora. La presión, nuevamente, en la mano tiradora debe ser media. ¿Por qué? Porque si presionamos demasiado en los dedos de abajo, nuestro dedo tirador quedará muy rígido. Y nosotros necesitamos flexibilidad al momento de bajar para realizar el impacto. ¿Sí? Esta es la posición correcta de nuestro agarre para disparar. ¿Sí? Esta es la empuñadura. Ok, tercer fundamento. El tercer fundamento habla sobre la alineación de nuestros órganos de puntería. Nuestros órganos de puntería son el alza y el guión. En algunas réplicas o en algunas armas viene con pequeños puntos y en otros viene con líneas y un punto. Viene con líneas en el alza y el punto en el guión. Y en algunas otras réplicas viene sin nada. ¿Sí? Es sin ninguna línea que la identifique. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Lo que vamos a hacer es nuestra alza y nuestro guión deben estar alineados en una sola línea. ¿Sí? Debemos tenerlo en una sola línea, ambos. No podemos tenerlo. El guión no puede estar ni muy arriba ni muy abajo. Hacia abajo, perdón, el disparo irá hacia abajo. Si el guión está muy arriba, el disparo se irá muy arriba. Pero también, si nuestro guión lo tenemos muy tirado a la derecha, el disparo se irá a la derecha, y si nuestro guión lo tenemos tirado a la izquierda, se irá hacia la izquierda. Entonces, el guión debe estar completamente centrado, ¿sí? Debe estar bien en el centro y en medio de todo, con una alineación correcta. Cuarto fundamento. El cuarto fundamento nos habla sobre el enfoque. ¿Y a qué se refiere eso? El enfoque es, nuestro ojo tiene la capacidad de dar un enfoque nítido a una sola cosa a la vez. Quiere decir que si yo, por ejemplo, coloco mi dedo delante mío y coloco un objeto enfrente mío, detrás de mi dedo, si yo me concentro en mi dedo, lo voy a enfocar nítido, va a ser nítido mi dedo, pero lo que esté detrás de mi dedo, al fondo, lo voy a ver desenfocado. De igual forma, si yo me concentro en el objetivo que tengo detrás de mi dedo, al fondo de mi dedo, lo voy a ver nítido, pero mi dedo lo voy a ver desenfocado. Entonces, en el alza y el guión, lo que debemos hacer es mantener nuestro guión nítido, y nuestras alzas y nuestros puntos de alza deben estar como borrosos, pero nuestro guión va a ser nítido y nuestra silueta también la vamos a ver borrosa. ¿Sí? Entonces, la posición, cuando encaremos, ¿sí?,
va a estar recto. Vamos a mantener una alineación entre nuestro alza y nuestro guión, una alineación correcta, y a partir de aquí, lo que vamos a hacer, si yo voy a cerrar mi ojo, voy a mantener abierto mi ojo tirador, mantengo mi ojo tirador, coloco encaro y me voy a concentrar en mantener la nitidez sobre mi guión. Y al mismo tiempo, verifico que esté completamente alineado. Quinto fundamento. Se refiere al control de nuestro dedo sobre la cola del disparador. Para esto debemos saber que nuestra arma, nuestra cola de disparador o gatillo, tiene 3 posiciones, ¿sí? En el momento en que nosotros realizamos la carga, si se dieron cuenta, se va a la primera posición. A partir de ahí, si nosotros ejercemos una presión, se van a dar cuenta que una presión leve no ejerce ninguna presión contraria. Es muy suave para volverla. Pero llega un punto en donde es como una pared. Ejerce una presión contraria. Esa es la posición número 2. De la posición 1, comenzamos a presionar y sentimos la presión ahí. Ahí se van a dar cuenta que llegaron a la posición número 2 o la pared se denomina también. Si yo continúo ejerciendo presión de ella, voy a continuar ejerciendo una presión y se realiza el impacto. Yo lo voy a mantener ahí, esa se llama la tercera posición. Una vez de que estoy en la tercera posición, naturalmente, a raíz de los gases, ella va a recargarse y yo, si la suelto levemente despacio, vuelve a la posición número 2. Llega a la pared nuevamente. Estoy ahí en la pared. ¿Sí? No es necesario de que yo la suelte hasta la posición 1. Yo la suelto hasta la posición número 2. Y vuelvo a ejercer. Esas son las 3 posiciones del arma. Entonces, ¿cómo trabajo yo sobre estas 3 posiciones? De la posición número 1, voy a ejercer presión, siento la pared de la posición número 2 y luego realizo el impacto para la posición número 3. Luego voy soltando despacio y se siente el clic que llega a la posición número 2 y vuelvo a ejercer nuevamente presión. De la posición número 1 a la posición número 2. Hasta aquí en la posición número 2 ya yo ejercí, sentí la presión contraria, mantengo ahí y si mantengo presionado y comienzo a presionar un poco más hacia atrás, realizo el impacto. Mantengo en la posición número 3 y voy soltando. Y sentí el clic que llegó a la posición número 2 y nuevamente y vuelvo. Entonces los impactos son más agrupados, mucho más agrupados debido a que no llego hasta la primera posición. De la tercera posición bajo solamente hasta la segunda y luego a la tercera, segunda y tercera. De la pared a la tercera. Sexto fundamento. El sexto fundamento nos habla sobre la respiración, el control de la respiración. ¿Qué es lo que sucede en nuestra respiración normal? Nosotros inhalamos y exhalamos, ¿sí? Entonces, al inhalar, normalmente sube y baja. Entonces, cuando nosotros estamos encarando nuestra arma, esta respiración es la que debemos controlar. Cuando notamos el mal control de esta respiración, cuando estamos excitados, cuando estamos cansados, cuando estamos en una actividad física fuerte y nos detenemos a disparar y estamos... En ese momento es donde nuestra respiración va a obstaculizar la precisión de nuestro disparo. Personalmente yo lo hago, yo inhalo y exhalo. En la mitad de mi exhalación es que yo realizo el impacto, ¿sí? Es decir, que lo voy a hacer un poco exagerado para que lo noten. Yo... ¿Se dan cuenta? No terminé mi exhalación cuando... En este momento lo he hecho
mi respiración la he hecho exagerada, como les digo. Se hace muy suave. Nuevamente. ¿Sí? Casi para que te sorprenda. No se olviden, voy a repetir nuevamente, esto es un tiro de precisión. Es la base, a partir de esta base que dominamos, vienen la construcción de las habilidades del resto de los disparos. A partir de aquí, cuando vos controlas un disparo de precisión como este, el resto de los entrenamientos de tiro defensivo, tiro y movimiento, tiro en movimiento, que son dos disparos distintos, van a ser mucho más fáciles de controlar. Entonces, controlemos primero esto en un lugar, en un ambiente seguro y controlado. Aprendamos a controlar nuestra respiración para saber el momento en que vamos a impactar. Aquí es donde se aplica que prácticamente el disparo te sorprende. ¿Por qué? Porque yo inhalé y en cuanto estoy exhalando, más o menos en la mitad de la exhalación, hice ¡pum!, realizo el impacto, que es cuando está más estable mi respiración. ¿Sí? Perfecto. Ok. Fundamento número 7. Este es el último fundamento, que es el fundamento del control de nuestras emociones. A pesar de que está en el último lugar, también trabaja en el primer lugar, porque es a través de este fundamento que controlamos el resto de nuestros fundamentos. A través del control de la emoción, controlamos nuestros fundamentos restantes. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo voy a comenzar el disparo, ¿sí?, comienzo a pensar en mi posición, en mi empuñadura correcta, en mi alineación, en mi enfoque, controlo mi dedo sobre el disparador, mi respiración y realizo el impacto. Controlo mis emociones para realizar los impactos certeros. Controlo mis emociones para saber en qué momento retiro mi arma, bajo mi arma, me mantengo en alerta, en qué momento debo descansar y guardar. El control de mi emoción en realidad trabaja sobre todos los demás fundamentos. Por eso es que es tan importante. A pesar de que está en el último lugar, trabaja en un conjunto con todo el resto. ¿Sí? El control de las emociones es algo muy fundamental que no debemos olvidar. Y de esta forma, vamos aplicando los 7 fundamentos, nuestros disparos serán mucho más precisos. Hasta la próxima, amigos.